A maioría dos hotéis da cidade tiveron que colgar xa o cartel de completo. Os motivos a Semana Santa e o Mundial de Triatlón, dúas celebracións que fan que as demandas no sector turístico se disparen. En principio, las previsiones que esté ocupado no solo Pontevedra, sino también ayuntamientos como Marín, como Pollo y todos los ayuntamientos cercanos. Co ITU Multisport chegarán a Pontevedra máis de 4.000 deportistas de diferentes partes do mundo, un feito que provoca o incremento das ofertas de emprego no sector da hostalería. Notablemente muchos hoteles que son más pequeños pues sí que contratarán mucho personal porque habrá que reforzarlo, y otra ventaja que tiene este evento, y eso se lo debemos a la organización, es que van a ser todos en alojamiento y desayuno, la mayoría en los hoteles, y luego las comidas serán siempre fuera, por lo tanto le daremos mucho negocio a la restauración de la ciudad, que le va a venir muy bien. Pontevedra acollerá do 26 de abril ao 4 de maio a Gran Festa do Deporte, algo que axudará tamén a promoción internacional da cidade. Con muchas ganas, ya tuvimos el último, que no fue un triatlón, fue un duatlón y fue importante. Imagínate nos vamos a promocionar muchísimo, ya estamos pero muy promocionados. La verdad es que esto técnicamente ha empezado a recibir clientes del continente americano y es muy importante eso para nosotros. O sea que hace muy poco tuvimos un grupo que no son individuales, un grupo de Oregón, cosa que es muy interesante, viendo el estado del que vienen, de la procedencia, y que son traídos de una manera, de una forma organizada. Eso quiere decir que ya estamos colocados en el mapa. Cos hotéis en prazas hoteleiras dispoñibles e co incremento das ofertas de emprego, agora soamente queda que o refrán en abril aguas mil non se cumpra e que o bo tempo deixe aos visitantes desfrutar do encanto da cidade.